En este vídeo vamos a explicar cómo se crea un proyecto en TIA Portal V15. Bien, empezaríamos en primer lugar creando proyecto. Se le introduce el nombre al proyecto. En nuestro caso, como es una prueba, vamos a especificarlo como prueba. Perfecto. Nos manda a la carpeta de direccionamiento, etc. Bien. Pulsamos a crear. Bien, el procedimiento puede ser un poco largo y puede ser bastante, en función de las características del ordenador que tengáis, puede que tarde más, puede que tarde menos. Siempre es recomendable tener un ordenador con una tarjeta RAM bastante amplia y un disco duro SSD. Con esto mejoraría muchísimo el funcionamiento de este software. Bien, ya tendríamos nuestro proyecto creado. Ahora lo que necesitamos es configurar un dispositivo. ¿De acuerdo? Esto sería el PLC que vamos a configurar nosotros. Le pulsamos a agregar dispositivo. Bien, como podéis ver, TIA Portal V15 funciona con todos estos modelos de PLC, ¿de acuerdo? En nuestro caso, bueno, es importante que tengamos la referencia concreta del PLC al que vayáis a controlar. En nuestro caso, vamos a ir al S7200. Abrimos y de entre todos tenemos que elegir el siguiente. CPU 1214C ACDC RLI. Este es el PLC que nosotros, por ejemplo, en nuestra clase programamos. Para hacerlo, luego para compatibilizarlo con PLC SIM, necesitamos usar uno que sea 4.0, versión 4.0 superior. Así que cogemos este último y le damos a agregar proyecto. A agregar al proyecto. Bien, este procedimiento, como os he mencionado antes, puede tardar unos minutos. En función del ordenador que tengamos, puede tardar más o puede tardar menos. Perfecto. Y ahora dentro del proyecto voy a explicar las bases principales para crear un proyecto y poder pasarlo al PLC o simularlo. Luego en otro vídeo explicaré también el funcionamiento de PLC SIM. Bien, en principio empezaríamos por las variables. En estas variables nosotros introducimos todo lo que sean entradas, salidas y marcas. Las marcas corresponden a las etapas que divide nuestro proyecto. Introducimos, por ejemplo, pulsador. Nos lo reconoce con la siguiente dirección, con el siguiente direccionamiento. Los pulsadores son entradas, con lo cual lo tenemos correcto. Sería una entrada y la etiqueta 00. Bien, como esto trabaja con bytes y bits, ¿de acuerdo? Sabemos que un byte está compuesto de 8 bits. En este caso, por ejemplo, las entradas, si yo voy especificando pulsador, me he equivocado aquí, especificamos pulsador, para no hacerlo tan... Bien, vamos de 0.0 a 0.7. En el momento que introduzca otro, esto pasará a ser 1.0. ¿Por qué? Porque cada byte está compuesto de 7 bits, ¿de acuerdo? Con lo cual yo introduzco y efectivamente 1.0. Ahora bien, pongamos H on, una luz de on. Esto es una salida, con lo cual lo que hay que hacer es modificarlo a Q. Q es el pseudónimo, la nomenclatura que se usa para salidas. Y ahora vamos a modificar, porque empezaríamos desde el 00. El mismo procedimiento, si yo sigo introduciendo salidas y llego a Q07, al poner una siguiente aparecerá una Q10. Y lo mismo sucede con las etapas. Etapa. Introducimos etapa y hay que cambiarlo. Esto es un marcador.
Una vez introducidas todas nuestras variables, nosotros ahora tenemos que configurar la programación. La programación se hace a través de los bloques de programa, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos carpetas, serían las variables del PLC y los bloques de programa. Bien, los bloques de programa, como he dicho, nos sirve para configurar nuestra programación del PLC. Hay diferentes tipos. Tendríamos en estos momentos, por ejemplo, los que más frecuentemente se usan son el OB, ¿de acuerdo? El OB01, que es el que tenemos aquí, que lo usamos para programación. El OB Startup, que es el OB100, ¿de acuerdo? Este se utiliza sobre todo para inicialización. Y función. Estos bloques son para definir las etapas y salidas de nuestro dispositivo. Se realizarán actividades, mostraré actividades con TIA Portal y PLC Sync, con lo cual toda esta información que os estoy proporcionando la veremos en los ejercicios ya prácticos. Bien, y por último, vamos a destacar un último funcionamiento, ¿de acuerdo? Vamos a habilitar las marcas de ciclo y las marcas de sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Le pulsamos al PLC, ¿de acuerdo? Tenemos que notar que el contorno del PLC está en azul. Una vez ahí, clicamos botón derecho, propiedades. Bien, nos tiene que aparecer aquí abajo. Bien. Como veis, a mí, como yo suelo utilizarlo mucho, pues me aparece ya señalado. No obstante, os aparecería esto. Lo único que tenéis que ir es a marcas de sistema y de ciclo. Activáis. Le ponéis un nombre, el número que queráis. En mi caso, lo que siempre suelo hacer yo sería las marcas de sistema como 50. Aquí aparecen Funny Scan, Always True, Always False. Todo esto sería para marcas de inicialización. Esto lo enseñaré también en actividades, en vídeos posteriores. Y activar la utilización de byte de marcas de ciclo, que aquí le pongo 60. Damos a Enter y ya nos aparece reflejado. Ahora es importante compilar esta información. Marcamos el PLC, compilamos. Y si ahora volvemos a nuestra tabla de variables, vamos a encontrar todas estas marcas habilitadas en nuestra tabla de variables. Vamos a asegurarnos. Efectivamente. Las clock, free scan, always true, always false. Aparecerían ya todas. Muy bien. Vamos a los diagramas de bloques para que veáis cómo funciona. Esto se programa en lenguaje C primordialmente. Tenemos contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, la asignación, que aquí la asignación sería, por así decirse, las salidas y los estados de cada etapa. Cuadro vacío. Aquí le introducimos contadores, temporizadores, operadores, comparadores, toda operación que diste de un normalmente abierto o un normalmente cerrado y que nos solicite nuestro programa, para esto sirve este cuadro vacío. Y luego las ramas, abrir y cerrar rama. Pues por ejemplo introducimos aquí un normalmente cerrado, un normalmente abierto, perdonado, un normalmente cerrado. Metemos aquí, por ejemplo, cuando llegamos aquí, igualmente en ejemplos prácticos, os mostraré cómo se realiza. Por ejemplo, marcamos un set. Esto sería la operación estándar. Esto es lo que de manera estándar se suele hacer. Reset. Y aquí se introduce, pues, ¿qué tenemos? Pulsador. Aquí metemos una entrada, por ejemplo. Aquí metemos una etapa. Ahora mismo esto no va a hacer nada. Básicamente porque no tenemos nada, no tenemos una tabla de variables coherente diseñada. Aquí podemos ponerle un pulsador 1. Bien,
Pues con esto ya definimos nuestro programa, ¿de acuerdo? Esto sería para la parte de programación. Igualmente, en vídeos posteriores vamos a intentar hacer un proyecto visto poco a poco, ¿de acuerdo? Esto es para explicación estándar de cómo funciona TIA Portal, con lo cual en los siguientes vídeos explicaré todo lo demás.